Buenas noches, amigas y amigos de RCTV. Hemos invitado para conversar a Ángeles Mastretta, ganadora del premio de novela Rómulo Gallegos 1997, premio establecido hace 30 años para premiar la mejor novela en lengua castellana. Ángeles, en las distintas opiniones que he leído de por qué te ganaste este premio, que en Venezuela es muy reconocido. No, y en todas partes. Yo las dividiría como en tres. Una, y quisiera que me las comentara. Que te la ganaste porque era la mejor de todas las novelas que se presentaron. Que te la ganaste porque eras mujer y nunca una mujer se había ganado el premio Rómulo Gallegos. Y que te la ganaste porque redimiste el folletín. ¿Cuál de esas tres es la que tú crees que se adapta mejor y qué tienes que decir sobre las otras dos? No, espérate, yo preferiría no tener que elegir entre ninguna de las tres. Porque la primera, yo creo seriamente que cuando tú ganas un concurso porque 4 de tus pares, porque esto es una cosa que es un privilegio del premio Rómulo Gallegos, que el jurado está compuesto por otros escritores, porque son tus iguales. Entonces, cuando tus iguales juzgan que ese es el libro que más les gustó de entre otros, eso no te convierte en mejor escritor, ni en peor que los demás. Te convierte en la dueña de ese acuerdo. Claro, ese acuerdo les gustó por algo, pero ¿por qué un libro le gusta a la gente? Esa es una cosa que el que menos sabe es el escritor. ¿Por qué? ¿Por qué pasan esas cosas? Yo no lo sé. Y yo creo, para mí eso ha sido un privilegio enorme y un gran gusto, porque yo he tenido la fortuna durante muchos años de tener muchos lectores. Y normalmente cuando uno tiene éxito de público y es mujer, no tiene éxito de crítica. Y ahí sí especifico que es mujer porque hay escritores como Gabriel García Márquez, como Humberto Eco, como Tabucchi, que venden mucho y tienen mucho reconocimiento intelectual y de sus pares. Pero la verdad es que en el caso de, vamos a decir, Isabel Allende o yo, eso estaba en tela de duda. A mí esto me complace mucho haber puesto de acuerdo a mis pares en que me dieran este premio. Me ha costado trabajo asumirlo, debo decir, porque uno dice, bueno, yo no puedo tener acceso a tantos privilegios. En alguna parte del destino me puede llegar a cobrar esta. Luego vamos a la otra, que era la de que por qué redimo el folletín. No estoy tan segura de qué tanto redima el folletín y sobre todo lo que yo creo que quisieron decir porque es que rescata, es una novela que rescata cierto tono en el folletín. Lo que quiere decir es que es una novela en la que prioriza los sentimientos. Yo creo que estamos en una época en la que pasamos de los tabús sexuales a los tabús sentimentales. Ya nos permitimos hablar de sexo, ya nos permitimos ver cine en el que la gente se dice buenas tardes y se va a una cama, y sin embargo todavía nos consterna y nos avergüenza la gente con sus sentimientos desnudos, a lo mejor ya con su cuerpo desnudo, no, pero con sus sentimientos, sus emociones desnudas, todavía es, ay, qué horror, ¿no? Qué horror o qué ridículo. Entonces, el trabajo que yo quise hacer es cómo expongo esto, cómo hablo de esto, sin ser cursi. Es como caminar todo el tiempo por el borde de un precipicio. Y bueno, a mí me ha dado mucha confianza que el jurado ya ha dicho, ella consiguió eso. Yo debo decirte que acabé el libro y uno nunca termina los libros, uno finalmente se deshace de ellos o se arriesga a entregarlos, pero no es verdad que uno acaba un libro, uno sigue viviendo con él y sigue enojándose con él, sigue trabajándolo incluso. Pero bueno, yo me hice al ánimo de entregar el libro sin estar segura de que había conseguido eso. Entonces, el que otros escritores me digan que eso conseguí, no sabes el gusto que me da. ¿Y cuál era la otra? Ah, la de que soy mujer. Esa es una cosa muy complicada. Bueno, ¿por qué si en 30 años no le habían dado un premio a una mujer, me lo tendrían que dar ahora por ser mujer? ¿Por qué no podían haber seguido con la tradición? ¿O por qué decidieron romper la tradición? Yo
lo que creo, lo que espero, es que el jurado haya juzgado, no sé si por primera vez, los libros de las mujeres, dándoles la misma prioridad que los de los hombres. Yo no sé si esto sucedió por primera vez, porque la verdad es que cuando uno dice, bueno, es que nunca le habían dado este premio a otra mujer escritora, y hubo muchas escritoras muy importantes que pudieron haberlo ganado. Sí, pero también hubo muchos escritores muy importantes que pudieron haberlo ganado. Este premio no se lo ganó Cortázar, no se lo ganó Borges, porque así son los los premios, porque son azarosos. Dentro de que, claro, hay un aspecto interesante de tus libros, me parece, ese tono, déjame llamarlo, revanchista, a lo mejor no es la palabra adecuada, en donde la mujer empieza como una pobrecita, jovencita, inocente, cándida, de la cual se aprovecha un hombre avasallante. Bueno, eso pasa en Arráncame la vida. Sí. Y luego la mujer va creciendo y va superando al hombre, y al final termina siendo ella quien se impone. En Arráncame la vida, yo no sé si Catalina consigue superar la barbarie de su marido, consigue sobrevivir a ella. Y se venga, pero sí es verdad que es una mujer que crece. Es la historia de una educación sentimental, es una mujer que crece, que se entera de con quién vive, de cómo ella no ha tenido su destino en sus manos y cómo finalmente ella se hace de su destino. ¿Por qué crecen sentimentalmente las mujeres y no los hombres? No sé, yo creo que los hombres también crecen sentimentalmente. Yo sí creo. Es más, tengo esa experiencia muy clara y muy cerca de que los hombres crecen sentimentalmente. Se dan menos tiempo para ese crecimiento, porque están siempre muy ocupados con el éxito, con el trabajo, con mantener las casas. Entonces, yo creo que si algo van a ganar los hombres con esta ganancia clara que las mujeres estamos teniendo al poder participar en los trabajos públicos, en la vida pública, creo que una de las ganancias es que van a tener tiempo para concederle importancia a su vida privada, que los hombres van a tener tiempo para eso. Yo creo que el hecho de que las mujeres nos hayamos hecho cargo de las casas y por lo tanto de los hijos, de la educación, de la crianza, que es una cosa que durante mucho tiempo durante los últimos años hemos visto como una limitación. Creo en realidad que nos ha enseñado muchísimo. Y que lo que tenemos que tratar es de que los hombres accedan a esa parte de la vida, que es una parte maravillosa. ¿Y cómo se hace y que eso? Se han estado perdiendo. No, yo creo que es una cosa que va a depender, por ejemplo, de que en una casa en la que trabajan el padre y la madre, también el padre y la madre tendrán que tener tiempo para los hijos. Y entonces los padres van a empezar a tratar más a sus hijos desde niños, y de ahí van a ganar muchísima riqueza y mucha destreza emocional. ¿A qué horas la iban a ganar si no tenían tiempo para eso? Y no hay el riesgo de que la mujer pierda parte de ese lado sentimental por dedicarse al éxito, al trabajo, a la vida afuera. Yo creo que los son niños... tantos siglos de aprendizaje que yo creo que nos va a costar mucho trabajo esa pérdida. Mira, yo ahora en la mañana desayuné con un grupo de mujeres venezolanas excepcional. Estaba desde una mujer que fue presidente del Banco Central, hasta una mujer médico, un arquitecto, una directora de medios, mujeres excepcionales. Terminamos hablando evidentemente de las emociones y de cómo manejamos nuestras emociones frente a lo nuevo que nos pasa. Y hay una cosa que me extrañó mucho, y es que estas mujeres, al presentarse, cada quien te iba diciendo el cargo importante que tenía en la vida, pero todas al presentarse decían: vivo con un señor hace tanto tiempo, o viví con un señor tanto tiempo y me divorcié. Incluían su vida privada, tengo tantos hijos, incluían su vida privada a la exposición de quiénes eran en la vida pública. Yo decía, esta reunión sería inconcebible en un medio de hombres. Se presentarían y todos dirían cuál es su cargo público, pero no dirían
cómo está su vida sentimental como parte de su currículum. Y en cambio, ellas todas expusieron esa parte. O sea, yo creo que eso va a tardar. Yo no creo que eso lo vayamos a perder. Yo lo que creo es que los hombres van a ganar eso. Va a ser muy chistoso cuando en una reunión de japoneses ellos puedan llegar a decir, y además vivo con esta señora, ¿no? Va a ser una cosa rarísima. El tema del folletín me parece que te resulta incómodo. ¿Tú piensas que el folletín es un género literario de segunda? Porque en el fondo la historia, o sea, la literatura hispanoamericana ha estado muy influenciada por el folletín y es de los géneros en los que hemos tenido más éxito. Bueno, también depende de qué llamemos folletín. Yo creo que Dickens y Balzac hacían folletín. Sí, fueron maestros. Fueron los maestros de eso, entonces a mí me dices, tú estás recuperando eso, pero claro, encantada de recuperarlo. Si de lo que se trata es de contar una historia lineal, comprensible, que consiga no solo conmover, sino atraer al lector, pero también si de lo que se trata es de hacer eso, usando un lenguaje no solo eficaz, sino elaborado, bello, en sí mismo, que valga a veces incluso sin la historia. Eso también lo quiero. A lo mejor me vas a decir, pues qué ambiciosa eres. Pues sí tengo esa ambición, quiero las dos cosas. Cuando tú escribes, ¿qué buscas? ¿Para qué escribes? Yo creo que uno escribe para contar el mundo y así creer que lo entiende. Durante un tiempo tener la ilusión de que está comprendiendo al menos parte del universo. Por eso uno está, cuando suelta su libro, está como en zozobra, porque durante un tiempo, el tiempo que yo estuve, por ejemplo, escribiendo Mal de Amores durante 3 años y medio. Y entonces tuve como una percepción de que había un mundo, una parte del mundo que yo comprendía, y no solamente comprendía, sino podía nombrar con claridad. Eso es una maravilla, te hace sentir un privilegiado. ¿Por qué recurres al tiempo pasado y no al presente si estás tratando de comprender el mundo? Porque yo creo que, así como la gente va al psicoanálisis para saber quién es, yo creo que uno tiene que saber lo que ha sido su país, quién ha sido la gente que vivió antes de uno para saber quién es uno. Entonces, a lo mejor yo voy en orden. Esto no quiere decir que yo no vaya a escribir sobre el presente, pero me ha obsesionado mucho el pasado porque yo no tenía claro muchas cosas del pasado. Para ir a mis 2 novelas y olvidarme de los libros de cuentos. En Arráncame la vida, yo lo que quise hacer es contar un mundo que era el mundo que regía mi infancia. Cuando yo nací, el dictador del que yo hablo en Arráncame la vida ya se había muerto hace varios años. Sin embargo, el mundo seguía caminando como él lo había ordenado. Y la gente le seguía teniendo miedo. Cuando yo nací, pero cuando yo tenía 30 años, que empecé a investigar para ese libro, la gente tenía miedo de contarme la vida y las cosas de ese hombre. Entonces yo quería nombrar ese mundo para entenderlo. Decir, bueno, ¿aquí qué pasó? ¿Por qué la gente de mi ciudad se cayó durante tanto tiempo? ¿Por qué la gente de mi ciudad tiene una lastimadura de la que no puede hablar? ¿Por qué soportan un tono y una actitud política? Hemos durante muchísimo tiempo gobernantes herederos de ese poder autoritario y unilateral, y la idea de la política era algo despreciable. Y todo eso venía de esa época. Y pues para mí nombrar esa época, comprenderla, me ayudó a entender el presente. Con Mal de Amores me pasó una cosa todavía más rara. Todos los mexicanos, aprendemos historia patria y lo primero que aprendemos es que en 1910 hubo una revolución contra un dictador que se llamaba Porfirio Díaz, que había pasado 30 años en el gobierno y que decía cosas como mátenlos en caliente cuando alguien se rebelaba. Y aprendimos quiénes eran los héroes que se rebelaron contra él, cuáles fueron las batallas y los logros. No aprendimos, no oímos nunca cómo era la vida privada de la gente. Y a mí siempre me impresionaba mucho porque la revolución duró 10 años, la guerra duró 10 años, la guerra civil duró 10 años. Pero durante esos 10 años la gente se casó, se enfermó, se le murieron sus parientes, fue a bailes. Y yo oía a mis abuelos hablar de eso y decía, ¿y a qué hora hacer eso si estaba la guerra? Entonces después lo que yo vine a entender cuando escribí Mal de Amores es que la revolución era una guerra de guerrillas y que entraban a una ciudad, la tomaban, había muertos, fusilamientos
Y a los 15 días ya estaba instalado un gobierno y la vida volvió a empezar como si nada. Esta novela originalmente se llamaba, por lo menos en mi cabeza, se llamaba Mientras pasa la guerra, porque de lo que trataba, o de lo que yo quería que tratara, era de cómo desde adentro, desde las salas, las cocinas, las camas de la gente, se vivió esa guerra. Y creo que entendí un poco. Vamos a cumplir unos compromisos, ya regresamos. Tú decías que querías aprender la historia para entender quién eras y dónde estabas en un momento determinado. ¿Cuáles son tus próximas novelas entonces? Ojalá que supiera. Y luego las próximas, eso sería ya una maravilla. Creo que eso uno no lo sabe más que cuando empieza a Ya estás envejecer, comprometida con tus lectores. Ah, no, por supuesto. Ya los has enviciado. No, y ellos a mí. Pero no, yo ya no podría dejar de ser escritora. Esa seguridad sí la tengo. Lo que pasa es que estoy en un momento que es un momento no agradable, debo decir, respecto al trabajo de escritor, que es el momento en el que sueltas y no tienes lo que sigue. A mí, yo me voy a proponer que no me vuelva a pasar eso. Antes de terminar un libro voy a empezar otro para que ya poder arrancar con lo que sigue y no quedarme como, porque te quedas como suelta, como sin el mundo. Es una cosa muy que te agudiza las neurosis. No creo que te las provoque, pero te las agudiza. Y entonces ahora yo debo tener unos 3 o 4 temas que ya pasan en el presente. Una novela tiene que ver con mi padre, o sea, que empieza en el pasado, pero llega al presente. Y otra es la de una mujer absolutamente aguerrida, que es una mujer muy ignorante, que no tuvo escuela, y que sin embargo saca su vida y sus hijos y su familia y su destino adelante con una lucidez bárbara. Quiero contar esa historia y quiero ver cómo resulta. Y le tengo miedo porque es al mismo tiempo una historia que habla de una clase social a la que yo no pertenezco. Es más fácil desde la clase media conocer los modos de vida de la alta burguesía que desde la clase media padecer, entender el hambre, por ejemplo. La verdad es que creo que ese sería un reto al cual me quiero enfrentar. Quiero ver si puedo dar con de qué tamaño es ese dolor y no quiero decir que sin conmiseración, pero sin lástima, porque yo creo que quienes juzgamos el mundo de la gente pobre, hay un tono ahí de lástima. Y esta mujer que yo conozco, cuya vida a lo mejor, por supuesto, tendré que cambiar y enriqueceré con las de otras mujeres y lo que tú quieras, pero por ejemplo, ella no tiene lástima ni por ella, ni por ninguno de los otros pobres que la rodean. O sea, ella no tiene esa actitud como de pobres, son menos. No. Ella se pelea, lucha por su destino, por su sustento con sus iguales. Y es una historia fantástica, ¿no? Que no sé si voy a poder hacerla bien hecha, ¿no? ¿Por qué quieres escribir una de tu padre? Uy, ese se llama Pasado Pendiente, como diría algún otro libro. Porque mi padre, que es un hombre con el que yo tuve una relación muy cercana. ¿Cuántos hermanos eran ustedes? 5, y yo era la mayor. Mi padre es hijo, estábamos hablando hace rato de los inmigrantes y de qué modo cambian los países a los que llegan. Mi padre es hijo de un italiano que llegó a México al principio de siglo, y cuando mi padre tenía 14 años, su padre lo mandó a vivir a Italia para que se volviera italiano, cosa que consiguió. Y entonces mi padre hizo la universidad en Italia. Cuando regresó a México, como que no encontró bien su destino, se volvió a regresar a Italia y vino la guerra. Estuvo en la guerra todo el tiempo que duró la guerra, y al terminar la guerra lo rescataron y volvió a México. Nadie sabe qué hizo mi papá en la guerra. Cuando mi papá se murió yo tenía 19 años y no había alcanzado a preguntárselo. A mí siempre me obsesionó, ya le perdoné a mi mamá que no se lo hubiera preguntado, pero ¿cómo es posible que hayas vivido 20 años con un señor y no sepas lo que hizo los 20 años anteriores? O sea, para mí era inaudito. Y cuando fui a Italia la primera vez como gente pública, pues, fui a presentar Arráncame la vida y entonces encontré a mis parientes, los busqué. Y encontré ahí un mundo riquísimo y encontré, por ejemplo, una carta que les había mandado mi papá unos meses antes de morir,
les escribió y hacía 20 años que no les escribía. Entonces yo me pregunté, si mi papá no se hubiera muerto, ¿podría haber desaparecido de nuestra vida 20 años y haber sido a otra parte y no hablarle a la gente de quién? Porque en esa carta hablabas con sus primos y con sus amigos y les decía cuánto los extrañaba, cuánto pensaba en ellos todos los días, cómo recordaba cada anécdota. Y de nada de eso nos había hablado nunca. Bueno, este silencio, que a mí me resulta mínimo una extravagancia, que me ha dolido, a los italianos no les parece tan extraño. Porque se ve que también ellos se callaron muchas cosas. Y a los japoneses, a los gente de mi edad, japoneses o franceses, que te llegan a decir de pronto, no, mis padres tampoco hablaron de la guerra, no querían hablar de eso. Entonces a mí siempre me ha dado una enorme curiosidad, te digo, ese es otro pendiente ya más cercano que la historia patria. Sí, bueno, ¿y ahí qué pasó? Ese señor, ¿quién era? ¿Quién era el tiempo que no era mi padre? En México se ha escrito alguna novela sobre el aporte o la significación de los extranjeros en la construcción de México, porque Venezuela es un país que ha recibido muchísima inmigración. Tal vez la más impactante es la de los años 50, en donde una quinta parte de la población llegó en un lapso de menos de 15 años. Pero no se ha escrito un libro que eche ese cuento. En México, sí. No, yo creo que tampoco. Yo me acuerdo de un libro que escribió, por cierto, un hombre excepcional que ahora es director del Instituto Federal Electoral y que es el encargado, entre otras cosas, de presidir este cambio del que disfrutamos en las últimas elecciones en México. O sea, consiguió unas elecciones creíbles, ayudado, por supuesto, por mucha otra gente. Pero este muchacho que se apellida Goldenberg es nieto de un judío y escribió la historia de su abuelo, pero una historia no de todos los inmigrantes, yo creo que es muy difícil, pero quizás una mezcla, contar en un libro, por ejemplo, la historia de un italiano, un español, un judío y un árabe, ¿no? Que fueron como 4 influencias muy claras. Aquí también han sido. También 4, aquí, sí, bueno, es que eran los países que estaban sufriendo en esa época y que vinieron aquí. A mí creo que aquí también pasó eso, pero el modo en que a mí me impresiona muchísimo el modo en que los árabes se volvieron mexicanos. Nosotros tenemos un poeta al que yo admiro muchísimo y que les voy a mandar su libro para que algún día lo leas en el programa, que se llama Jaime Sabines. Jaime Sabines es hijo del coronel Sabines. Bueno, pues Sabines padre llegó de Líbano a México y al año entró como jefe de un ejército durante la revolución, tomó un pueblo y se casó con la rica del pueblo. Y entonces el pueblo se llamaba Tuxtla Gutiérrez, por un señor porfirista que había fundado, que había sido muy importante, un señor Gutiérrez, que había sido muy importante durante el porfiriato. Este señor se casó con la hija de ese señor Gutiérrez. Este Sabines se casó con la hija del señor Gutiérrez. Y sus hijos son lo más mexicano que tú hayas visto. Y él era libanés. Y él era un libanés, bueno, que por supuesto todavía hablaba con... Y te puedo contar la historia de otros que se apellidan los Joaquín, que de igual manera, cómo llegaron y se asimilaron con una rapidez. Se volvieron mexicanos... Borraron su pasado. De su pasado no les quedó más que la comida. Y todo lo demás. ¿De tu papá qué quedó de su pasado? Mi papá, si tú lo veías, hablabas con él y estabas con él, no te acordabas de que había vivido 20 años en Italia. Más que a la hora en que comía espagueti, que solamente él podía tener esa destreza inmensa que tienen los italianos para enrollar un tanto así de espaguetis y comérselos educadamente sin hacer un batidillo, que es una cosa que yo como heredera de italiano no he aprendido a hacer. Bueno, en ese momento sí te acordabas que él era italiano, pero había otras cosas en las que estaba mexicano, absolutamente integrado, ¿no? Tú hablabas de los cambios que están ocurriendo en México. ¿Qué está pasando en México que después de ¿cuántos? 80 años o 70 años de PRI, ahora empiezan a perder esa hegemonía? Yo no creo que hayan perdido la hegemonía. Esa es una cosa muy extraña de nuestro país. Si tú sumas el voto por Cuauhtémoc Cárdenas, que finalmente es un expriista, un heredero de la Revolución Mexicana, y el voto por el PRI, que se nombra a sí mismo heredero de la Revolución Mexicana, todavía mayoritariamente en el país gana la Revolución Mexicana. Lo que ha pasado, claro, es que el país está cambiando, está ambicionando
oye, formas de gobierno y de interacción ciudadana que tengan que ver con el año en que vivimos. ¿Y en qué difieren esas formas de las tradicionales? Bueno, los mexicanos hacía mucho tiempo que no creíamos que quien nos gobernaba lo habíamos elegido. De tal modo que había mucho abstencionismo y que a la gente no le importaba esto, el fervor, porque hay que decir, el fervor de las últimas elecciones, la emoción con la gente dijo, yo voy a ir a votar, y creyendo que votaría, que su voto y contaba, eso realmente es una novedad. Yo creo que es una novedad que yo no creo que la democracia llegue, como decían antes, que llegaba la revolución, o como sale el sol. No, yo creo que la democracia se va construyendo y que hace muchos años, tal vez desde 68 para acá, que los mexicanos estamos empeñados en eso. Y yo también creo que no es que el 6 de julio pasado hayamos repentinamente arribado a la democracia y que ya el país esté organizado y que ya todo... No, yo creo que hay muchísimas formas de comportamiento social que todavía tienen que ver con los modos de poder, de ejercer el poder desde arriba y los modos autoritarios que permearon esa sociedad después de la revolución, no solamente dentro de la política, sino dentro de las instituciones privadas, en las oficinas, en las estaciones de televisión. Todo vivíamos en un mundo autoritario y al mismo tiempo, se oye ridícula la palabra consensual, o sea, había una aprobación, o sea, porque la gente estaba más o menos, la mayoría, estaba de acuerdo con que las cosas fueran así. ¿Y qué fue lo que cambió, que hizo que en un lapso tan corto rechazaran ese pasado? Es que yo no estoy muy segura de que haya sido corto, de 68 para acá son 30 años. ¿Tú piensas que empezó en el 68? Yo creo que incluso antes, desde las huelgas de los médicos en 64. O sea, yo creo que la gente empezó a no estar de acuerdo desde antes. Pero sin embargo, cada presidente que venía se veía como más omnipotente que el anterior. La única vez que vi al presidente Salinas se comportaba como un emperador. La manera como caminaba, la manera como lo trataban, cómo se le acercaba a la gente, cómo se dirigían a él, cómo él se dirigía a la gente. Pero yo la verdad es que creo que desde hace mucho que el poder del presidente, por más que sí, el presidente es una figura y ha sido en los últimos años una figura muy importante, ya no era, o sea, uno se seguía imaginando, si el señor mueve así su dedo, el país lo va a decir, mentira. Porque Salinas, con todo ese poder aparente, no pudo prever la guerrilla, no pudo pactar con la guerrilla, no pudo discernir qué pasaba con lo de Colosio. No es tan fácil. O sea, mentira que los presidentes son omnipotentes. Hace rato que no lo eran. ¿Y por qué le quieren echar entonces toda la culpa de lo que pasó? Yo creo que ahí hay un error. Yo creo que el presidente Salinas no tiene toda la culpa de lo que pasó. Ahora, yo creo que la gente en mi país está muy enojada y muchísimas veces los mexicanos y todo el mundo no busca quién la hizo, sino quién se la paga completa, porque evidentemente que Salinas hizo bastante. Pero yo creo que todos creímos en el milagro, toda la gente se compró cosas de más, todo el mundo pidió fiado, y cuando la debacle económica, todo el mundo también padeció lo que había ayudado a sembrar. O sea, no era que nada más un señor solito y los demás, ¿qué? ¿Dónde estaban? Como tú dices, estaban diciéndole que sí, ¿verdad? Sí. Entonces, repentinamente, acusamos, ese señor es el malo, el culpable de todo. No es tan fácil. Por eso te digo que yo creo que sí, hay mucho todavía de educación en la tolerancia, en la reflexión, en la sensatez, que nos hace falta. Porque yo creo que decidir ahora que un solo señor fue culpable de todo lo que nos pasa me parece muy primitivo, ¿no? Vamos a cumplir unos compromisos. Al regreso quisiera insistir una vez más en cómo escribes un libro, qué te lleva a escribir un libro, qué te mueve a hacerlo y qué aspiras a obtener de él. Ya regresamos. Sale. Es difícil para ti de estar casada con un escritor. Te critica él, hablas mucho de eso, te critica él tus libros, te aporta. Yo creo que nos conviene más de lo que nos complica. La verdad es que sí, tenemos un escucha cómplice, que es una cosa que no tiene todo el mundo, y paciente, porque, por ejemplo, ambos somos capaces de entender el grado de neurosis en que el otro está.
cuando tiene una historia pendiente, cuando no ha acabado de resolver algo. Entonces, ¿qué le pasa a mi papá? Pues es que está obsesionado con una cosa que no le sale. ¿Y qué le pasa a mi mamá? Es que lo que pasa es que anda loca porque no puede hacer, no acaba de conseguir cómo empezar su discurso. Entonces, ese tipo de comprensión a mí me parece que es una maravilla. No nos damos a leer los libros, no escribimos 3 frases o 4 páginas y nos las enseñamos, que a mí me encantaría, debo decirte, pero creo que acabaríamos escribiendo los dos igual o quién sabe qué haríamos. Entonces, normalmente acabamos los libros y luego nos los enseñamos. O cuando vamos a la mitad y ya no entendemos cómo salir del embrollo, decimos, oye, ¿tú qué te imaginas aquí que estoy haciendo? ¿No? Por ejemplo, yo con Mal de Amores escribí 300 páginas y Emilia Sauri todavía no tenía 15 años. Entonces ya yo había acabado el libro. Y le dije, me acuerdo perfecto, fui con Héctor y le dije, ¿qué crees? Ya acabé un libro y no lo he empezado, ¿no? Y a ver si tú opinas lo mismo. Y entonces lo leyó y me dijo, en efecto, creo que sí, que vas a tener que acortar. Ya, ¿cómo lo acorto? Pues sí, ya es un lío mío. Sí. Pero me ayuda a tener alguien que no me dice, no, fíjate que sí, ya, échate estas 300 páginas y luego te haces otras 300 de otro libro. No. Yo sabía eso, pero necesitaba que alguien me lo ratificara, ¿no? Y yo creo que ambos confiamos mucho en el instinto del otro. ¿Y cómo empezaste a escribir? ¿Qué te llevó a escribir? ¿Literatura? Porque yo hice periodismo durante 12 años antes de empezar a escribir literatura. Yo empecé a estudiar periodismo tal vez como en busca de una... Mi padre hacía periodismo como un hobby. Escribía artículos editoriales para el periódico local en Puebla, por los que no le daban bien a bien ni las gracias, pero yo me acuerdo que los escribía los domingos en la tarde, porque salían los lunes. Y me acuerdo de una cosa que había como un aire, como paz en el aire, y una gran alegría cuando él estaba escribiendo, porque estaba feliz. O se oía la máquina, tenía una Olivetti verde que hacía un ruidito especial, ya sabes, cómo golpeaba. Y a mí me encantaba, era como oír llover. Me sentaba en el piso mientras él estaba escribiendo y oía eso. Y entonces yo tardé mucho en dar con una profesión, porque ya sabes que cuando uno es muy ávido, entonces quiere ser todo al mismo tiempo. Entonces yo fui dando despacio con la vocación de periodista. Cuando llegué a estudiar periodismo, empecé a hacer ficción desde el principio. Empecé a inventar los reportajes, empecé a inventar las entrevistas y me iba muy bien y sacaba excelentes calificaciones siendo una gran mentirosa. Hasta que me dio clases de redacción otro escritor que me dijo, lo inventaste. Entonces yo dije, si supiera que llevo desde primero de carrera y voy en tercero inventando. ¿Por qué no te dedicaste a la política? No, porque no soy tan mentirosa. No, porque te voy a decir cuál es la diferencia. Yo creo que los políticos no mienten deliberadamente. Muchas veces creen en lo que mienten. Puede resultar una mentira, pero ellos lo creen. Sí. Esa es la diferencia. Yo sabía muy claramente que lo que estaba haciendo era ficción. Los escritores sabemos eso. Entonces, yo tuve la beca en el Centro Mexicano de Escritores. En esas épocas, así como ahora los editores tienen sesgo con las mujeres, antes tenían sesgo con los hombres. Entonces éramos 5 becarios y yo. Me contaba un periodista que me entrevistó ahora que él tuvo la beca del Centro Mexicano de Escritores el año pasado y eran 5 mujeres y él. Y dije, bueno, estamos cobrando. Después ya vamos a entrar parejos. Entonces, bueno, yo viví de hacer periodismo muchos años. Hacía una columna, desde el principio hice periodismo de opinión, o sea, de qué, cómo, cuándo y por qué nunca fui muy apta para contestarlo. Pero hacía periodismo de opinión en un periódico muy raro, porque era un periódico popular, que tenía muy pocas letras, muchas fotos, mujeres, accidentes, lo que tú quieras, un periódico de los periódicos escandalosos de la tarde. Y ahí conseguí un espacio y pude hacer de ese espacio un lugar que le resultó atractivo a la gente que lee esos periódicos, que eran quienes son los taxistas, las enfermeras, los vigilantes nocturnos. Entonces hay gente que de pronto tenía un ratito para leer y encontraba ahí una cosa. Entonces tuve mucha cercanía con un gran público popular, que me mandaba cartas, que me pedía cosas, que me pedía que yo hablara por ellos. Fue muy atractivo, aprendí muchísimo, hice muchos dedos. Lo extraño, debo decir. Es un tipo de periodismo que extraño. Pero bueno, al que sin embargo abandoné porque me ganó esta necesidad de investigar quién era y de imaginarme que puedo entender el mundo. Y entonces fue una necesidad interna la que te llevó a escribir. Fue para satisfacerte a ti en primer lugar, no al lector.
Las dos cosas, porque a mí me interesaba contar esa historia para que se oyera. ¿Por qué? La de Arráncame la vida, te expliqué por qué, porque yo había vivido en un mundo que silenció esa historia. ¿Y la de Mal de Amores? La de Mal de Amores porque había vivido en otro mundo que silenció la historia privada de la revolución, que solamente sabíamos la pública. Entonces, no sé, si uno escribe realmente para descifrar cosas, pero también para que otros las descifren con uno. Yo creo que cuando uno se cuenta, uno es como... No es que uno se dé ese quehacer, pero los demás le dan ese quehacer. Cuando a mí alguien viene y me dice, yo soy igual que ese personaje, yo me parezco a él. ¿Eso quién lo hizo, él o yo? ¿Quién me lo dice o yo? Lo hicimos en equipo, ¿no? ¿Y cómo haces tú tus personajes? ¿Cómo los construyes? Eso sí podría yo decir que salen. Se van volviendo, por ejemplo, Milagros Beitia, la tía de Emilia Sauri, que es una mujer en la cual yo no había pensado cuando pensé el libro. Yo cuando pensé Mal de Amores dije, quiero hacer una mujer. Yo primero lo que quería contar es, quiero hacer una mujer que haga como han hecho tantos hombres en la vida, que sea capaz de enamorarse de dos hombres al mismo tiempo, con la misma intensidad, que no tenga culpa, y quiero ver si eso es posible. Después puse a esta mujer a vivir, a nacer en el tardío siglo XIX y a tener 17 años en 10, y entonces la tuve que poner a cruzar por la revolución, y entonces tuve que meterme en todo lo de la revolución, que vino por añadidura, del mismo modo en que Milagros Beitia, que se volvió un personaje muy importante en Mal de Amores, vino por añadidura, porque resultó que la madre de Emilia tenía una hermana, y de pronto escribiendo, esa hermana creció. Y se me fue volviendo un personaje muy interesante y una mujer como la que yo querría ser. Y al parecer muchas otras mujeres querrían ser, porque se acercan y me dicen, ay, cómo me gusta Milagros, a mí me gustaría ser como Milagros, ¿no? ¿Cuál crees tú que es la aspiración máxima de la mujer hoy en día? ¿Qué les gusta en general? ¿Qué crees tú que les gusta? Eso es lo que yo creo que es muy difícil. Hablar en general, y más en América Latina, de la mujer en general. Porque la verdad es que sí vivimos, todavía y no sé por cuánto tiempo, en un mundo de clases abismalmente divididas. Si tú me dices cuál es el interés de esa mujer de la que yo te hablo, que te digo sobre la cual quiero escribir, su interés es que sus hijos crezcan, vayan a la escuela, no se enfermen y que ella tenga comida todos los días para darles. Ese es su interés, esa es su realización personal. Darles educación a los hijos y resolver sus problemas. Y resolver sus problemas inmediatos. Ahora, esa aspiración de darle educación a los hijos no es común a todas las mujeres. Es común a todas las mujeres, solo que a unas nos cuesta menos trabajo que a otras. Yo puedo tener esa aspiración, yo puedo decir, de este dinero guardo esto para que mis hijos vayan a la universidad, y al mismo tiempo puedo tener la aspiración de decir, yo voy a trabajar en lo que yo quiero, en lo que a mí me gusta. Eso es una cosa que no podemos todos elegir. Pero esa podría ser otra gran aspiración de la mujer hoy en día, de trabajar en lo que le gusta. No le gusta quedarse en el hogar. No creas, ¿eh? Yo creo que se ha vuelto, y ahí yo creo que las mujeres todavía, y durante mucho tiempo, hemos regido nuestras vidas por la culpa. Y así como antes, hace no mucho, 25 años, a las mujeres les daba culpa irse de la casa, y nos sigue dando. Nos sigue dando culpa. ¿Por qué? Porque todavía tenemos muy adentro que la responsabilidad esencial de cómo funciona una casa está en nosotros, y cuando salimos a toda velocidad rumbo a la oficina nos acordamos que no hay naranjas y volvemos a regresar a ver cómo las conseguimos. Ese tipo de cosas nos sigue lastimando la vida y al mismo tiempo construyéndola, porque yo no sé qué yo haría si no tuviera que hacerme cargo de mi casa, que es una cosa que me da muchos placeres. Pero del mismo modo en que eso pasaba, ahora hay mujeres que están en sus casas que cuando te dicen yo me dedico a mi casa, te lo dicen con culpa. Yo creo que va a llegar el momento en que vivamos en una sociedad tan armónica y civilizada que cada quien haga lo que quiera, que la que está feliz en su casa y se puede quedar en su casa y no necesita trabajar y su realización personal está ahí y es inmensamente feliz bordando y teniendo los manteles albos y poniendo la mesa divina y creciendo a sus hijos, y eso es lo único que quiere hacer en la vida. Bueno, que eso haga. Que en el momento en que haya un hombre que diga yo me quiero dedicar a quedarme en mi casa, existe una mujer que diga, bueno, yo me quiero ir a la calle, a lo mejor así va a pasar después. Siempre no sé en pareja. Claro. Ese es el otro reto, ¿no?
la vida en pareja, o de qué manera vamos a mantener las familias, porque yo creo que las familias sí van a, necesariamente durante un largo tiempo son necesarias. Y bueno, las familias están fundamentadas en la pareja, o sea que eso yo no sé cómo va a funcionar. Quiero decirte, por ejemplo, que nosotros no nos casamos. Y me decía mi hija Catalina, mamá, ¿tú por qué no te casaste? ¿Por qué no? Pues yo le decía, sí, sí me casé. Hija, no, mamá, porque no hay foto, me decía, cuando era chiquita. No hay foto y los demás tienen foto. Entonces le dije, bueno, es que en mis épocas no se usaba casarse. Me dice, ¿pero por qué? Si mi tía es un año más chica que tú y sí se usó. Yo le dije, es que en el medio en el que yo vivía, en el medio intelectual, en el medio universitario, en el que yo viví, casarse era como echar por la borda el destino, era como decir, bueno, es muy probable que si nos casamos vayamos a derrotar esta relación por el hecho de haber inventado casarnos. Y entonces nosotros hemos construido una relación de más de 20 años, una relación de marido y mujer, que no tiene un pacto escrito y que qué más da que no lo tenga. Si funciona como si lo tuviera, más que si lo tuviera. ¿Y por qué le tuviste miedo al matrimonio? No, ni siquiera miedo, desprecio. O sea, había la idea de que, bueno, que el matrimonio se desvirtúa, se corrompe, que las relaciones se pudren, se desgastan, y que era mucho mejor poder decir, sabes que yo ya no puedo estar contigo, y salir a la calle, que decir ya no puedo estar contigo y ahora tengo que ir a platicarle a un juez que ya no puedo estar contigo. Y a lo mejor tuvimos razón, ¿eh? ¿Y si una hija tuya te planteara ahorita esa misma solución? No, que haga como quiera, por supuesto, yo estaría perfectamente de acuerdo. Y desde el punto de vista social, ¿tú crees que Mira, la formalidad del matrimonio? No sentimos nada de eso, la verdad es que nosotros, pero claro, a nosotros nos tocó vivir en una época en que lo que hacíamos era enfrentarnos a nuestro medio, ¿no? Decir no. ¿Por qué esa rebeldía? Yo creo que era natural y además sana. Yo creo que ¿Era por la edad? uno se ¿Era por la consolida frente circunstancia? a los otros actuando diferente. Muy probablemente mis hijos se quieran casar y vayan a ser todos estructurados, ¿sí, no? Es muy probable, no sé. Ahora, en algunas sociedades más industrializadas, la familia ha cambiado de una manera radical. O sea, primero se ha ido reduciendo. Eso sí es triste, ¿no? A mí me da tristeza, por ejemplo, de qué modo una norteamericana no puede dejar a su hijo con la abuelita. La abuelita es una institución milagrosa nuestra, ¿no? La posibilidad de que uno comparta con su mamá el modo de crecer a los hijos, ¿no? Porque a lo mejor la abuelita ya también trabaja. Pues sí, pero eso no importa, porque yo creo que va a dar tiempo de todo. Vamos a tener una sociedad cada vez más generosa, cada vez más llena de máquinas que hagan cosas que antes no se podían hacer. Y yo creo que sería una maravilla, pero no sé si lo consigamos, mantener lo que se llamaría la familia ampliada. Eso a lo mejor Ahora, ¿por qué es piensas que vamos? imprescindible que se pierda en las grandes ciudades. Yo no sé. En México no se ha perdido, ¿eh? Aquí tampoco. Pero sin embargo, la pobreza ha aumentado en México, en Venezuela. Sí, ¿de qué manera? Entonces, esa familia más feliz es mucho más difícil de lograr, porque pues, la pobreza no necesariamente es un impedimento a la felicidad, pero sí es un obstáculo, Yo no quería hablar de la familia ampliada como de que la gente tenga muchos hijos, que tenga los hijos que pueda mantener, que podamos tener... Pero que se conserve la relación con pero los que padres, se conserve con los con los tíos. planes, con los hermanos, con los tíos, ¿no? A mí la idea del clan, yo viví en un matriarcado, debo confesar, y en un clan, ¿de qué manera? O sea, todos vivíamos en la misma cuadra. En una misma calle había 20 niños, hijos de 3 hermanas, y vivían en la esquina los abuelos. Y eso, ¿de qué manera te alimenta? Pero eso en ese tiempo era posible. Hoy es posible, hoy No, hoy. Ya No sé. ¿Cuántos quedan en Puebla? No, muchos. Muchos. Una buena parte de esa tribu sigue viviendo ahí y sigue encontrándose todos los domingos. Y yo debo decir que con una gran naturalidad vuelvo y me asimilo y dejo de ser Ángeles Mastretta, la escritora, para convertirme en yo, la que cantaba o a la que le toca servir la carne, ¿no? ¿Y tú crees que esa familia, como ha existido en América Latina, tiene posibilidades de sobrevivir con todos los cambios que están ocurriendo en el mundo? ¿Tú ya quieres que yo pase de escritora a visionaria? No tengo la menor idea. No sabes, no. No tengo la menor idea. Ese es un trabajo que hacen los sociólogos. Pero, claro, yo podría aventurar.
Pero como yo soy un optimista, entonces aventuraría siempre para mi molino. Y entonces, como sé que la tele la están viendo gente que se dedica a eso, va a decir, esta señora no tiene la menor idea de lo que está hablando, no quiero que eso pase. Ese optimismo que te hace avisorar, hacia dónde quieres llegar, qué metas te has planteado. Por ejemplo, yo creo que nuestros países pueden transformarse sin necesidad de una guerra. Y me quiero asir a esa creencia como a un dogma de fe. Y quiero trabajar, escribir, hablar para que eso sea así. Del mismo modo en que te digo que también creo que podemos, pero no de golpe, por desgracia, aminorar la injusticia, aminorar las diferencias y cambiar las cosas. Ahora, no me preguntes cómo, porque esa es una cosa que me despierta en las madrugadas. Bueno, muchas gracias, Ángel. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, amigos, por su atención. Como de costumbre, los espero el próximo lunes. Buenas noches, amigas y amigos de RCTV. Hemos invitado para conversar a Ángeles Mastretta, ganadora del premio de novela Rómulo Gallegos 1997, premio establecido hace 30 años para premiar la mejor novela en lengua castellana. Ángeles, en las distintas opiniones que he leído de por qué te ganaste este premio, que en Venezuela es muy reconocido. No, y en todas partes. Yo las dividiría como en tres. Una, y quisiera que me las comentara. Que te la ganaste porque era la mejor de todas las novelas que se presentaron. Que te la ganaste porque eras mujer y nunca una mujer se había ganado el premio Rómulo Gallego. Y que te la ganaste porque redimiste el folletín. ¿Cuál de esas tres es la que tú crees que se adapta mejor y qué tienes que decir sobre las otras dos? No, espérate, yo preferiría no tener que elegir entre ninguna de las tres. Porque la primera, yo creo seriamente que cuando tú ganas un concurso porque 4 de tus pares, porque esto es una cosa que es un privilegio del premio Rómulo Gallegos, que el jurado está compuesto por otros escritores, porque son tus iguales. Entonces, cuando tus iguales juzgan que ese es el libro que más les gustó de entre otros, eso no te convierte en mejor escritor, ni en peor que los demás. Juzgado, no sé si por primera vez, los libros de las mujeres dándoles la misma prioridad que los de los hombres. Yo no sé si esto sucedió por primera vez, porque la verdad es que cuando uno dice, bueno, es que nunca le habían dado este premio a otra mujer escritora, y hubo muchas escritoras muy importantes que pudieron haberlo ganado. Sí, pero también hubo muchos escritores muy importantes que pudieron haberlo ganado. Este premio no se lo ganó Cortázar, no se lo ganó Borges, porque así son los premios, porque son azarosos. Dentro de que, claro, hay un aspecto interesante de tus libros, me parece, ese tono, déjame llamarlo, revanchista, a lo mejor no es la palabra adecuada, en donde la mujer empieza como una pobrecita, jovencita, inocente, cándida, de la cual se aprovecha un hombre avasallante. Bueno, eso pasa en Arráncame la vida. Sí. Y luego la mujer va creciendo y va superando al hombre y al final termina siendo ella quien se impone. En Arráncame la vida, yo no sé si Catalina consigue superar la barbarie de su marido, consigue sobrevivir a ella. Y se venga, pero sí es verdad que es una mujer que crece. Es la historia de una educación sentimental, es una mujer que crece, que se entera de con quién vive, de cómo ella no ha tenido su destino en sus manos y cómo finalmente ella se hace de su destino.
¿Por qué crecen sentimentalmente las mujeres y no los hombres? No sé, yo creo que los hombres también crecen sentimentalmente. Yo sí creo. Es más, tengo esa experiencia muy clara y muy cerca de que los hombres crecen sentimentalmente. Se dan menos tiempo para ese crecimiento, porque están siempre muy ocupados con el éxito, con el trabajo, con mantener las casas. Entonces, yo creo que si algo van a ganar los hombres con esta ganancia clara que las mujeres estamos teniendo al poder participar en los trabajos públicos, en la vida pública, creo que una de las ganancias es que van a tener tiempo para concederle importancia a su vida privada, que los hombres van a tener tiempo para eso. Yo creo que el hecho de que las mujeres nos hayamos hecho cargo de las casas y por lo tanto de los hijos, de la educación, de la crianza, que es una cosa que durante mucho tiempo durante los últimos años hemos visto como una limitación. Creo en realidad que nos ha enseñado muchísimo y que lo que tenemos que tratar es de que los hombres accedan a esa parte de la vida, que es una parte maravillosa. ¿Y cómo se hace y que eso? se han estado perdiendo. No, yo creo que es una cosa que va a depender, por ejemplo, de que en una casa en la que trabajan el padre y la madre, también el padre y la madre tendrán que tener tiempo para los hijos. Y entonces los padres van a empezar a tratar más a sus hijos desde niños y de ahí van a ganar muchísima riqueza. Y quiere decir es que es una novela en la que prioriza los sentimientos. Yo creo que estamos en una época en la que pasamos de los tabús sexuales a los tabús sentimentales. Ya nos permitimos hablar de sexo, ya nos permitimos ver cine en el que la gente se dice buenas tardes y se va a una cama, y sin embargo todavía nos consterna y nos avergüenza la gente con sus sentimientos desnudos, a lo mejor ya con su cuerpo desnudo, no, pero con sus sentimientos, sus emociones desnudas, todavía es, ay, qué horror, ¿no? Qué horror o qué ridículo. Entonces, el trabajo que yo quise hacer es cómo expongo esto, cómo hablo de esto, sin ser cursi. Es como caminar todo el tiempo por el borde de un precipicio. Y, bueno, a mí me ha dado mucha confianza que el jurado ya ha dicho, ella consiguió eso. Yo debo decirte que acabé el libro y uno nunca termina los libros, uno finalmente se deshace de ellos o se arriesga a entregarlos, pero no es verdad que uno acaba un libro, uno sigue viviendo con él y sigue enojándose con él, sigue trabajándolo incluso. Pero bueno, yo me hice al ánimo de entregar el libro sin estar segura de que había conseguido eso. Entonces el que otros escritores me digan que eso conseguí, no sabes el gusto que me da. ¿Y cuál era la otra? Ah, la de que soy mujer. Esa es una cosa muy complicada. Bueno, ¿por qué si en 30 años no le habían dado un premio a una mujer, me lo tendrían que dar ahora por ser mujer? ¿Por qué no podían haber seguido con la tradición? ¿O por qué decidieron romper la tradición? Yo lo que creo, lo que espero, es que el jurado haya juzgado. Te convierte en la dueña de ese acuerdo. Claro, ese acuerdo les gustó por algo. Pero, ¿por qué un libro le gusta a la gente? Esa es una cosa que el que menos sabe es el escritor. ¿Por qué? ¿Por qué pasan esas cosas? Yo no lo sé. Y yo creo, para mí esto ha sido un privilegio enorme y un gran gusto, porque yo he tenido la fortuna durante muchos años de tener muchos lectores. Y normalmente cuando uno tiene éxito de público, y es mujer, no tiene éxito de crítica. Y ahí sí especifico que es mujer porque hay escritores como Gabriel García Márquez, como Humberto Eco, como Tabucchi, que venden mucho y tienen mucho reconocimiento intelectual y de sus pares. Pero la verdad es que en el caso de, vamos a decir, Isabel Allende o yo, eso estaba en tela de duda. A mí esto me complace mucho haber puesto de acuerdo a mis pares en que me dieran este premio. Me ha costado trabajo asumirlo, debo decir, porque uno dice, bueno, yo no puedo tener acceso a tantos privilegios. En alguna parte del destino me puede llegar a cobrar esta. Luego vamos a la otra, que era la de que por qué redimo el folletín. No estoy tan segura de qué tanto redima el folletín y sobre todo lo que yo creo que quisieron decir porque es que rescata, es una novela que rescata cierto tono del folletín. Lo que